Sic Exilias, para Julio Ricci in memoriam. Sobre estas piedras tomadas de cualquier calle habrán de abrirse los pasos extranjeros. En cada suela de aquellos pies se acumulan sedimentos de toses perdidas y babas de gorriones enfermos y lágrimas de caracoles condenados y la migaja de un rostro que no podremos contemplar bajo ninguna lluvia. Sobre cada pedazo de polvo asentándose en estas piedras daremos fundamento a las letras y signos y fechas y números que serán la resta y la suma de un silencio de dientes marchitos, de una sola y faltante figura oliendo su sombra entre las viejas playas. Breve es cada ceniza que forma los íntimos tejidos de la hembra de la piedra. El zapato extranjero empieza a quebrarse mientras abandona sus pasos en los olores de las mismas calles sin memoria. Bienvenidos a Radio Uruguay, a 1050M. 1050M exactamente es nuestra radio, Radio Uruguay, la radio de todos. Empezamos La Máquina de Pensar, comenzamos con una poesía de Saúl Ibargüen, que se llama Lapsi Exsilia y está dedicada a nuestro autor de esta semana, a Julio Ricci. Julio Ricci, ustedes lo saben, por lo menos si oyeron los anteriores programas, es un escritor uruguayo nacido en 1921 y fallecido en 1995. Tiene como 5 o 6 libros de cuentos, ahora no tengo el dato preciso. Es un cuentista muy importante, tiene traducciones al francés, alemán, inglés, ruso, portugués y polaco, tiene trabajos críticos hechos en la Universidad de Venecia, hechos en Estados Unidos, pero aquí en Uruguay Julio Ricci es un desconocido o virtualmente un desconocido. Ni siquiera la gente de la cultura, la gente de la literatura, los escritores, lo conocen siquiera de nombre, porque a veces uno tiene un nombre aunque no lo haya leído. Julio Ricci prácticamente, igual que L.S. Garini, no es para nada leído ni conocido. Dijo de él Fernando Ainsa que la vena mejor de Ricci aparece cuando el humor es moderado por la ternura. Una ternura que está latente en todos sus cuentos, porque su crítica social está siempre profundamente motivada por una gran compasión, incluso cuando esta no es evidente o cuando está enmascarada. Pero yo agregaría, hoy estuve leyendo uno de los cuentos, me prestó un libro, el primer libro de Julio Ricci, me lo prestó Jaime Monestier, Los Maniáticos, y estaba leyendo un cuento que es terrible, La Mesa se llama, y donde vemos la historia de un joven muchacho que empieza a trabajar en una oficina y que a él no le dan, en un subsuelo no le dan un escritorio, sino que le dan una pequeña mesa de pino, de madera de pino, y él le gustaría tener un escritorio, vamos a decir la verdad, pero no se anima a pedirlo, pregunta ahí, no. Y pasan 38 años y ese hombre sigue con la mesa de pino, ya no le interesa cambiar el escritorio, ¿no? Y pasa todo el Uruguay, toda la debacle financiera, económica, la empresa cambia de dueño y el hombre, llega a jubilarse, y para descubrir que, otro compañerito que entra, un joven como él, a ese le dan un escritorio. Es terrible. Estamos llamando a Firenze, a Florencia, Italia, para hablar con una amiga de La Máquina de Pensar, la escritora, la poeta, la crítica literaria, la traductora Marta Canfield. Marta, ¿estás ahí? Estoy aquí, esperando tu llamada. ¿Cómo andás? Bienvenida a Montevideo, bienvenida a Radio Uruguay y a La Máquina de Pensar. Marta Canfield vive en Italia, ustedes ya saben, la conocen, ha hablado por aquí, hemos conversado, cada vez que viene a Montevideo, conversamos, trato de que nos visite, pero en este caso, Marta Canfield, te llamamos, Marta, como crítica. Vos fuiste amiga, conocida de Julio Ricci y aparte generaste trabajo crítico en torno a su obra. Sí, cómo no. Bueno, yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo, a Ricci. Debo decir que me fascinó inmediatamente su narrativa, siempre me sorprendió mucho que, como dicen, nadie, a veces en el propio país no se le reconoce. Nadie es profeta en su tierra, en este caso ni siquiera lo conoce. Exactamente.
siempre me ha amargado un poquito eso, la verdad. Que Ricci no sea reconocido y que incluso una cierta crítica uruguaya lo haya desdeñado. Debo decir que también, como siempre, naturalmente hay excepciones. Citaste, me parece, antes a Fernando Ainsa, sí, ¿no? que estuvimos hablando con él el lunes y bueno, y te manda saludos. Muchas gracias. Bueno, Fernando es uno de los pocos, digamos, que reconoció el valor de Ricci, escribió sobre él, y bueno, y yo tuve la suerte de haber sido, también de alguna manera me involucraron en un trabajo sobre Ricci. Sobre Ricci se publicaron 2 importantes libros que me imagino que, es más, no me cabe en duda que estarán por lo menos en la Biblioteca Nacional en Montevideo. 2 libros que recogían ensayos críticos sobre él, publicados, uno en el 2000 uno en 1990 y otro en 1993. Uno se llamaba El hombre fracturado en la narrativa de Julio Ricci, y el otro se llamaba El inmovilismo existencial en la narrativa de Ricci. De Isole Jordan. Exactamente, sí, veo que seguramente los tenés ahí. No los tengo, quise buscarlo, es más, no conozco a este señor, Isole Jordan, estuve preguntando por él y no lo encontré. Era, bueno, una crítica literaria que lo conocía Ricci, trabajaba en Estados Unidos, y entonces el libro, aunque salió publicado en Montevideo, fue organizado en Estados Unidos, y ahí se involucró a una serie de críticos de nivel internacional. Y el otro eran sobre todo críticos más uruguayos y latinoamericanos, ¿no? En fin, creo que esos dos libros dan un poquito el tono de lo que ha sido una narrativa como la de Ricci, que era, la verdad que puedo entender por qué a mucha gente desde el punto de vista crítico lo rechazaba, porque era sorprendente, era desconcertante más que sorprendente, era desconcertante. Creo que tú mismo acabaste de mencionar un libro, ¿no? Un cuento, La Mesa. Un cuento, sí, La Mesa, sí. Pero aparte eso... muy, llega a ser hasta cruel con el personaje principal, ¿no? O sea, es aquello de que no hay ninguna esperanza absolutamente, y bueno, y los personajes aceptan eso de que pasa el tiempo, pasa la vida, piensan, desean otras cosas, sueñan, no sé qué, pero no ocurre nada al final. Y al final lo que deseaba este personaje que vos mencionaste, lo que deseaba era una mesa, simplemente, para tener su escritorio, ¿no? Sí. O sea, el estatus, digamos, de empleado estaba simbolizado en una mesa. La mesa es una estupidez, pero para él representaba mucho. Creo que eso es lo que yo, con otras palabras, he llamado en un artículo crítico que escribí sobre él, lo mínimo trascendente, ¿no? Claro. Los personajes de Ricci son personajes del montón, del común de la gente, que aspiran a cosas de una modestia increíble, ¿no? Y sin embargo, ni siquiera esa poquita cosa que desean logran obtenerla, porque la sociedad es muy cruel. Los cuentos de Ricci, y creo que es por eso que no gustan, son terriblemente crueles. Claro. Ahora, en el caso de La Mesa, Marta, él parte de cosas, a veces parecen hasta casi fantásticos, no digo que no son fantásticos, pero casi por lo exagerado o por la descripción, pero parten de algo tan tangible como es que un oficinista quiera un escritorio, o que dentro de las oficinas se manejen los escritorios como para marcar la jerarquía. Entonces a vos que recién llegaste te pongo una mesa de una madera de pino. Claro, exactamente. No, parece que es una cosa obvia que te la tienen que dar. Y sin embargo eso obvio no existe, porque la sociedad es cruel. O sea, en Julio Ricci había una gran una dimensión así de exageración del drama, de la realidad, claro. Y ese tono exagerado de sus cuentos es lo que daba además por un lado un carácter
como digo, de caricatura. Exacto, a sus personajes. Sí, caricaturescos, son exacto. caricaturescos. A mí Por me hizo otro lado, acordar, trágicos. sí, pero a mí me hizo acordar por eso algunas cosas de Leo Maslía, cuando se plantea un personaje que pretende Claro. hacer una cosa sencilla, mínima, y no lo logra y se recontra, complica, y ahí genera una especie como de caricatura que no parece realista, pero porque en realidad hay otro cuento que me pareció muy bueno, Las operaciones del amor, donde el personaje quiere abordar una prostituta porque ella los ve en las esquinas y las empieza a estudiar diciendo, bueno, todos los días va a un boliche a tomar algo y un cafecito o un té encima, porque no tenía plata para Tremendo, y dice, en cualquier momento la voy a abordar, voy a cruzar y voy a abordar. 2 años después, y no sé cuántos test, sigue estudiándola y estudiando todos los clientes, todo sin abordarla. Sin abordarla, sí. Es típico de Ricci. Bueno, creo que te dije, ¿no? Uno el movilismo existencial sí. es el título de otro de los libros dedicados a él, ¿no? Los personajes de él se caracterizan por eso. Tienen algo, obviamente, de kafkiano, ¿no? En este absurdo de la existencia, esta exageración, esta caricatura, representadas en elementos pequeños que sin embargo son extraordinariamente simbólicos, ¿no? Claro. Yo creo que es un narrador no fácil de entender, pero que hace un retrato, si bien despiadado, muy penetrante de la sociedad en que vivimos, de la sociedad, de nuestra sociedad. Él la sociedad de la que habla es fundamentalmente la sociedad uruguaya, pero es naturalmente cualquier sociedad urbana del mundo contemporáneo, ¿no? Claro. Seguramente, él habla de Montevideo, sí, porque ahí siempre nombra calles, nombra lugares, pero es Montevideo y es mucho más que Montevideo. Para mí es la sociedad contemporánea. Yo creo que él en eso penetró mucho, pero era difícil, no concedía casi nada al lector, y entonces no era fácil aceptarlo. Si uno logra entrar en... Sí, pero Marta, vos decís no concedía casi nada al lector, pero un detalle que leyéndolo por encima puede ocurrir es que parece un hombre casi sin estilo. Él cuenta las cosas directamente, sin vueltas, es el lineal, no se le nota para nada la erudición. Él está contando que fulanito entró a trabajar, tenía una mesa de pino, no sé qué, no sé cuánto. Él, es muy directo. Es muy directo. Y es muy fácil de leer, muy accesible, digamos. Exacto. No, quiero decir, cuando digo que no concede nada al lector es en el sentido de que no te dice cosas que te gustan como lector. Claro. O sea, él no te concede en ese sentido, ¿no? No dice cosas que pueden gustar, que sabe que halagan al lector. Dice cosas que son terribles. Sí, son terribles. Ahora, si uno lo sabe leer, encuentra, creo que eso lo dice también Fernando Ainsa, atrás de ese retrato terrible de una sociedad despiadada, hay una ternura de parte del narrador para con esos personajes desdichados, terriblemente desdichados. Hay una ternura que es la que él tenía, que uno reconocía conociéndolo a él como persona, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo, a él, a su esposa, a su familia, y pude conocer ese lado así, muy pudorosamente tierno de Julio Ricci. De todas formas, hay un artículo de Alejandro Michelena, que lo leí en la web, y como asistente a la peña del bar Mincho, Michelena, que fue o amigo o conocido, o lo frecuentaba, dice que tenía un carácter para los, digamos, la gente que se lo presentaba al principio, muy, pero muy hosco, muy huraño, agresivo incluso, agresivo, satírico, sarcástico. Sí, muy hosco. Había que conocerlo bien para entrar así en lo que te digo, era que él lo que tenía era un tremendo pudor de la ternura. Había que conocerlo para ver ese lado terriblemente tierno que tenía, que se veía en la relación con su esposa, con Iris, que desdichadamente falleció también, con su hija, y con las personas más cercanas a él. Yo lo pude conocer porque cuando yo lo conocí yo ya no vivía en Montevideo, pero fue incluso mi huésped en Florencia, estuvo en mi casa con su esposa. O sea, tuve oportunidad
charlar con él así muy muy amistosamente y fuera de cualquier contexto de intereses o de condicionamientos recíprocos. Y entonces creo que pude conocerlo bastante bien. Y había, como te digo, ese lado tierno de él aparecía cuando lo conocías más intensamente, más profundamente. Sí. Marta, si te parece, después de la pausa, te pregunto cómo es que este escritor uruguayo, Julio Ricci, tuvo esa proyección internacional, o por lo menos esa llegada internacional, esa generación generó ensayos críticos a nivel internacional. Digo, no fueron muchísimos, pero fue traducido a muchas lenguas. Yo tengo acá portugués, polaco, inglés, ruso, alemán, francés, como italiano, cómo ocurre todo eso, y acá no lo conoce nadie. Pero esto después de la pausa. De acuerdo, cómo no. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A diferencia de lo que mucha gente piensa, un seguro no es para evitar que te pasen cosas, es para que te pasen cosas. No estaría mal pensar un poco menos en la casa y un poco más en descansar, cocinar, jugar, leer, conversar, escuchar, celebrar en la casa. Por eso hacemos todo para que preocupación sea una palabra que traes al banco, pero que no te llevas. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Informate con tu asesor de confianza en agencias y sucursales de todo el país, llamando al 1998 o ingresando en www.bse.com.uy. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué oír. Claro, nos dejaste solo, ustedes encárguense de todo, así. Encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. La historia reciente del Uruguay y su ficción llegan al formato del cómic. Acto de Guerra. Una creación de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. 4 historias ambientadas en los tiempos de la dictadura uruguaya. 4 anécdotas transformadas en ficción. 4 relatos de compromisos y violencia generadas a partir de historias reales. Acto de Guerra. Una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Matías Vergara, ganadora de los fondos concursables 2009. Edita Grupo Belerofonte. Distribuye Orbe Libros. Junio en la Sala Citarrosa. Miércoles 23, hora 21, Banda Sinfónica de Montevideo, bajo la dirección de Miguel Pose. Jueves 24, hora 20:30, La Triple Nelson, Pablo Traverso Trío y La Desgastada. Banda invitada, La 66. Este fin de semana, renovamos la magia y la imaginación. Renovamos la magia y la imaginación. Radioactividades. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Bueno, muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos hablando vía teléfono, estamos hablando con Florencia y ahí está Marta Canfield. Ella es traductora, es escritora, poeta, es crítica literaria. Estamos hablando de Julio Ricci. Marta, yo te dejaba plantear una pregunta: ¿cómo es que este escritor uruguayo, Julio Ricci, traducido a tantos idiomas y que generó crítica a nivel internacional en Estados Unidos, en España, en Italia, ¿cómo se explica esa proyección nacional? Creo yo, a ver si te tiro una idea mía, un bolazo, puede ser que aparte de la calidad narrativa obvia, porque si no hubiera generado, si no hubiera tenido esa calidad narrativa, puede ser por la revista Foro Literario.
que la revista Foro Literario le hubiera dado una difusión internacional, es tu pregunta. Claro, porque él tuvo en esa revista Foro Literario, dedicada a la literatura, siempre en la dirección estuvo él, pero siempre la mayor cantidad de gente estaba, de la dirección estaba fuera, ¿no? Estaba en Estados Unidos, estaba... Eso es verdad. La revista, bueno, hay que decir, lo primero que habría que decir es que él mismo tenía una dimensión internacional, ¿no? Él era un lingüista como profesor, como estudioso, era un lingüista, él enseñó varios años en Suecia, enseñó en Estados Unidos, entonces él por su trabajo mismo era un poliglota, además hablaba no sé cuántas lenguas. Es impresionante, desde ruso, traducida del turco, es sorprendente, ¿no? Impresionante, sueco. Era impresionante, sí, impresionante, el sueco perfectamente. Bueno, él hablaba muchísimas lenguas, tenía contacto con medio mundo, con gente de todas partes del mundo, y entonces eso mismo naturalmente facilitó que él, sus mismas relaciones personales lo hicieron conocer a alto nivel a través de universidades de medio mundo. Ahora, eso obviamente te darás cuenta que no es suficiente, claro, para que un escritor tenga una determinada repercusión. Es necesario que la obra tenga un nivel. Sin duda, claro. Yo creo que ese nivel fue inmediatamente reconocido por la gente de afuera, porque, como decíamos antes, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Mientras que uno en la propia tierra hay una cantidad estás condicionado por los grupos de amigos, del café, del grupo literario, de la cosa. Uno que es de otro país, no estás condicionado. La obra tiene valor, tiene, punto. En sí mismo, la obra de Ricci tenía valor. Y sin entonces, contexto, digamos. Claro. En cambio, en Italia, por ejemplo, lo tradujo inmediatamente y lo hizo conocer Giovanni Meozzilio, que era un hispanoamericanista, fue uno de los primeros grandes hispanoamericanistas históricos de la Universidad Italiana, y así fue como yo lo conocí a través de Giovanni Meozzilio, después lo conocí directamente. Así que vos lo conociste a través de este profesor italiano, que hay un trabajo en internet, está en varios lados, dice un estilema sintomático en Julio Ricci, materiales para el estudio. Es un estudio sobre Julio Ricci de 50 páginas que está en internet. Exactamente, así lo conocí yo, me fascinó, y entonces naturalmente después fue fácil, ¿no? Los dos uruguayos, lo que fuera, nos pusimos en contacto, nos escribimos, nos vimos, y bueno, yo traduje cuentos de él para una revista que yo tenía en aquella época en Italia. Bueno, te estoy hablando de una cosa de los años 80, ¿no? Sí. Bueno, o sea, hace muchísimo tiempo, pero en esa época, entonces, como te digo, yo traduje unos cuentos de él, y después empecé a estudiarlo, y él en los años 90 y 93, cuando salieron estos dos libros, así conocí a las personas que estaban organizando esa publicación, y entonces participé con trabajos críticos. Pero digo, el punto de partida fue este profesor de la Universidad Italiana, que sin ningún condicionamiento de ningún tipo, sino solamente que le interesó la obra de Ricci, se puso a estudiarlo y a traducirlo. Y creo que eso fue lo que pasó en Francia, en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Por desgracia, parece que efectivamente en el país de uno es más difícil, ¿no? Es sorprendente. Si no estás en el grupo, en la cosa, que es más difícil entrar, o es más difícil incluso ser comprendido. Hay un detalle que en la revista, que estuve fijándome y leyendo un artículo sobre la revista Foro Literario, un artículo hecho por Silvia Larrañaga, este hombre, Julio Ricci, desde el pique hablaba de que iba a ser una revista abierta y que estaba en contra de los centros de poder y contra las capillas literarias. Exactamente, eso no le gusta a nadie. ¿Ves? Entonces las capillas, como él no estaba en ninguna capilla literaria, entonces era muy difícil entrar en los grupos que hacen comentarios, lo que fuera, que te publican, que te ponen en el diario, es muy difícil. Entonces yo creo que eso fue lo que le pasó a él, que lo aislaron de esa manera, ¿no? Y luego su obra, debo decir, no es una obra fácil de entender, no es una obra que inmediatamente te seduce.
hay que entrar en su mundo. No sí, es fácil. sí, yo lo que noto, digo honestamente, lo que noto es primero que tiene un humor muy soterrado, muy tierno, pero esto, porque como decías vos perfectamente, sus descripciones son como expresionistas, son como exageradas, hay como una especie casi de caricatura. Cuando la gente vive en un cuarto, ese cuarto tiene olor a gato muerto, o como pasa en un caso, en el armario tiene a su madre muerta, por ejemplo. Sí, claro. Pasan cosas... pasan cosas terribles, ¿no? Es terrible. Después él, muchas veces los personajes de él son raros, son personajes, creo, por lo menos en una cierta época. Hoy día yo misma digo, hace tanto que no vivo en el Uruguay que yo misma no podría decir si esto corresponde a una realidad actual. Pero en esa época en la que escribía Ricci, creo que los personajes que más lo fascinaban a él eran personajes totalmente marginales, emigrados de los países de Europa Oriental, judíos, polacos, rusos. Entonces son personajes que no son típicos, digamos, son, repito, marginales. Entonces ya los personajes de él son marginales. Siempre son fracasados, ¿no? Siempre fracasados, digamos, ¿no? Fracasados. Entonces no era algo atractivo, digamos, para el lector, ¿no? Entonces tal vez eso mismo ha contribuido a que fuera leído con un cierto fastidio, ¿no? Por la mayor parte de los críticos. Otros con un ojo un poco más agudo, como Ainsa, por ejemplo, no sé, como Matilde Bianchi. Pero vos decís una cosa muy interesante para mí, que decís que esa forma de escribir de habitantes de zonas marginales y míseras, a quienes parece prohibida la satisfacción de sus necesidades más elementales, eso ya nos lo había enseñado Roberto Arlt o Felisberto Hernández, maestros de la estirpe de Ricci. Yo creo que es como un hijo de Felisberto Hernández. Exacto, es un hijo que no fue reconocido por toda la crítica, pero quien lo estudió seriamente lo vio. Yo, o sea, sí, eso lo digo, creo, en un artículo mío, ¿no? Exactamente, que él es de la estirpe de Felisberto y de Roberto Arlt, exactamente, esa es la línea de él. Yo creo que merecería que se volviera a publicar y proponerlo, volverlo a proponer a los lectores de hoy día. Me parece que podría ser interesante. Una pregunta, Marta, vos que fuiste amiga de Giovanni Meosilio, que aparte estoy leyendo aquí... Fui alumna de Giovanni Meosilio. Porque aparte en el artículo, un estilema sintomático en Julio Ricci, dice, materiales para un estudio del cuento uruguayo. Y lo empiezo a leer y dice, en un trabajo más reciente, o sea, en otro trabajo, el neorrealismo de Julio Ricci entre onirismo y gestualidad... o sea que él le encantó Julio Ricci. ¿Y sabes cómo llegó a él? No tenés ni idea. Bueno, te puedo decir que, o sea, por lo que yo conozco, yo fui alumna de Giovanni Meosilio. Cuando yo llegué a Italia vine con una beca precisamente para hacer una especialización en la Universidad de Florencia, donde él era profesor. Así que lo conocí como profesor. Y él había vivido en el Uruguay y se había casado con una uruguaya. Él conoció el Uruguay muy bien. Él era un estudioso de literatura hispanoamericana y era un estudioso de las variantes del español americano y había estudiado muy en particular las formas dialectales del español del Río de la Plata. Entonces creo que lo atraía mucho, incluso los escritores como Ricci, que reproducían la jerga, ¿no?, popular uruguaya. Eso lo atraía mucho. Sí, Ricci usa a veces giros uruguayos que incluso ahora yo creo que no sé si se usan tanto, ¿no? Como más, metejón o como giros idiomáticos, pero me fijé que en Foro Literario, entre otras cosas, el propio Ricci había escrito artículos sobre las diferencias entre la forma de hablar de uruguayos y de argentinos. Como no, él era un experto lingüista y le interesaba muy especialmente, como te digo, la dialectología americana, hispanoamericana. Y creo que así el contacto entre Meosilio y él también nació por ahí, ¿no? Por un interés lingüístico recíproco. Sí. De todas formas hay que aclarar a los amigos y amigas que no han leído a Julio Ricci que sorprende que los cuentos de Julio Ricci no trasuntan para nada toda la erudición de este hombre. O sea, son cuentos muy lineales, muy claritos, donde se va
a los bifes, digamos, y se cuenta la historia es lo más importante y nada más. Sí, la historia y si el lenguaje es directo, muchas veces recurre a esta forma familiar y algunas veces, yo me acuerdo en particular un cuento que me acuerdo que yo misma traduje al italiano, fue publicado en italiano, un cuento que se llamaba La muerte del extranjero, es uno para mí de los cuentos más tiernos de Ricci, donde ahí no hay elemento caricaturesco, es solamente él sigue las reflexiones como el monólogo interior de un personaje que está muriendo, enfermo y anciano, está muriendo, y entonces en sus fantasías mentales evoca el amor, ¿no? El amor vivido en su juventud con una mujer, y hay, o sea, es lo que lo sostiene en los últimos momentos de la vida, es la evocación de esa ternura y de esa pasión vivida. Claro. Y mira, o sea, te arrastra en un elemento tan nostálgico, amoroso, que realmente conmovedor. Un detalle, creo que es un cuento que te da la pauta de cuánto podía ser tierno este autor. Claro, la muerte dijiste de un extranjero. La muerte del extranjero. Una cosa que hay que decir también es que si bien los cuentos son muy lineales y muy sencillos, como el que dije yo de la mesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienen la riqueza del mundo interior de estas pobres personas que no pueden hacer nada, que no las dejan hacer nada, que desean cosas chicas porque piensan que si desean una cosa bien chiquita, por lo menos esto lo voy a obtener, y tampoco lo tienen. ¿no? Pero el mundo interior que tienen ellos es muy de nostalgia o de fantasía o de deseos. Entonces eso es lo que hace bárbaro estos cuentos, ¿no? Sí, exacto, sí. Marta Canfield, te agradezco muchísimo, que estés acá, que nos ayudes a difundir a Ricci, y otra más importante es que hayas aguantado hasta la 1 de la mañana ya, porque nosotros estamos acá a las 8:30, estamos tranquilos, pero yo sé que vos estás ahí. Sí, para mí es la 1 de la mañana, 1:30. Está bien, sí. Te mando un beso grande. Con mucho gusto, gracias por el trabajo que hacen ustedes, y me parece estupendo el programa que tienen. Un abrazo. Un abrazo. Entiendo que me digas que acá no es, que es en otro lado, que no es acá. Pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono como si solamente el suponer que fuera acá que se atendieran esa clase de asuntos fuera tan increíble, tan raro, tan ajeno a las leyes más simples de la naturaleza. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera, esta misma oficina pasara a hacerse cargo de esa clase de asuntos, nadie se moriría, ni el sol se apagaría, los monos no hablarían, ni el mar se secaría, ni se derrumbaría la casa de tu tía. Entiendo que me digas que así no va, que me falta la firma de aquel señor, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono como si el solo hecho de no saber que existe acá este requisito fuera tan degradante, tan bobo y vergonzoso, atrevido, ignorante, tan falto de cultura y tan desubicado. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por otras razones, dejara de exigirse la firma de aquel tipo, nadie se afligiría, ni el pan aumentaría, ni nadie aboliría la dactilografía, y no se rompería la tele de tu tía. Entiendo que me digas que hay que traer cierto certificado, cierto papel, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono como si tu existencia y la de tu familia no fueran en el fondo más que una consecuencia de algún certificado flamante y poderoso, honrado con la firma de Dios o de tu jefe. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por capricho propio, el trámite dijera no más certificados, la iglesia no diría
que es una herejía, ni las peluquerías de golpe cerrarían, ni se marchitarían las plantas de tu tía. Entiendo que me digas que espere allá, que espere que me llamen sentado allá, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si este minuto en el que me atendiste te hubiera resultado de tal modo molesto que no te arriesgarías ni por nada del mundo a prolongarlo un poco. Hablando de otras cosas, tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por desobediencia, alguno se quedara conversando contigo, no se te ensuciarían de Portland las encías, ni la categoría se te encallecería, ni se despeinaría el perro de tu tía. Este era Leo Maslía y la canción significativamente se llama Empleada de oficina que atiende al público. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada femenina. El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada femenina. Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes a partir de las 21 horas por Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora en Colonia, 103.9 FM. Bancada femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Convocatoria de ficción radial, Premio Nelly Goitiño. La voz de Sánchez. Concurso de guión a partir de la vida y obra de Florencio Sánchez. Convocan Programa Laboratorio, Instituto Nacional de Artes Escénicas, Dirección Nacional de Cultura del MEC, en coordinación con Radiodifusión Nacional, SODRE. Busca las bases en www.cultura.mec.gov.uy y en radiouruguay.com.uy. Por contacto, laboratorio.mec@gmail.com. La voz de Sánchez. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El Ojo de la Máquina busca en el noveno arte nuevas y viejas excelencias, más allá de la viñeta, personajes, historias y eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Muy bien, más allá de la viñeta, esta es la columna de Rodolfo Santulo sobre historietas. ¿Cómo le va, Santulo? Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos. ¿Qué tenemos hoy para...? Bueno, como de costumbre, yo miré de qué iba la semana, pero como te imaginarás, encontrar historietas de Julio Ricci no encontrás. Igual en un par de cuentos que me estuvimos comentando acá, en cualquier momento me parece que agarro y los adapto. Se puede adaptar, es un detalle que estabas diciendo, un cuento que es muy visual este hombre. Hablando justamente de las operaciones del amor que comentaron recién con Marta. Tiene que ver con Felisberto Hernández, que también es muy visual, son cuentos que uno Es un gran debe mío, Felisberto Hernández, jamás lo he leído. Bueno, como tampoco había leído Julio Ricci hasta instantes acá. Bueno, muy bien. Bueno, como no encontramos historietas de Julio Ricci para traer a la columna, vamos a agregar otro porotito en la lista de historietas que hicieron llorar a Rodolfo Santulo. Bueno. El día de hoy tenemos El edificio de Will Eisner. Will Eisner es considerado probablemente un maestro de la historieta entre los 5 más importantes de la historia de la maestro historieta. De maestros, digamos. Exacto. De la historia de la historieta, yo diría mundial, pero vamos a ser menos ambiciosos, occidental. O sea, va más allá de Estados Unidos, digamos, de la historieta norteamericana. Sí, no, sin duda que sí. No sé las repercusiones de Eisner en Oriente, o sea, ignoro si... Pero digamos en Europa, porque la historieta en Europa digamos, hay dos escuelas, Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica. Yo diría 3, en Occidente yo dividiría en 3. América Latina. Yo dividiría en 3, sobre todo Argentina. Yo dividiría en 3, la escuela argentina, la escuela norteamericana y la escuela europea. Pero en esas 3 escuelas, Eisner es maestro entre maestros, no hay duda. Eisner nace en 17, en Manhattan, y hace sus primeros pinitos como dibujante primero, luego como autor completo, e incluso solo como guionista en pequeñas editoriales, dedicándose básicamente a lo que surge en el auge del fines de la década del 30, los superhéroes. Claro. O sea, con el estallido de Superman, de Batman, todo el mundo pasa a ser superhéroes, y en ese contexto es que Eisner inventa algunos personajes que hasta el día de hoy existen para una editorial que se llama Quality Comics. Existen dentro del universo DC. DC en algún momento compró Quality Comics y los personajes se continuaron en el otro universo. ¿Y ese de Spirit? Ese no. No, Spirit lo hace para una editorial que se llama IG, y básicamente Spirit abreva de lo que es la esencia más pulp de las historietas. O sea, Spirit es un héroe pulp en un universo, cuando ya todas las historietas hacían superhéroes, Eisner se refleja un poco más en la sombra, un poco más en Doc Savage. Ajá. Se va a los relatos... Doc Savage es de Eisner. No. Quiero decir, se refleja en creaciones de las revistas pulp, de los relatos... Doc Savage es... definamos pulp. Pulp eran las revistas baratas que se llamaban así por su papel, un papel muy de pulpa de árbol prácticamente. Y que prácticamente costaba lo mismo que costaba el papel. Eran, digamos que si alguna existe hasta hoy día, debe ser un prodigio de la ciencia, porque se deshacían enseguida. Claro. Esas fueron revistas de textos muy populares a principios del siglo XX, sobre todo en la década del 20, donde tenías personajes como Doc Savage, La Sombra, básicamente vengadores, pero sin poderes, por ejemplo, clara diferencia. Investigadores también. Clara diferencia con los superhéroes, no tenían poderes. Spirit es un... Sexton Blake era un investigador y se hacían en revistas pulp. Así. Bueno, las revistas pulp, en la parte policial, vieron la luz los primeros relatos de Dashiell Hammett, William Riley Burnett, o sea... grandes plumas de la literatura arrancaron en pulp. Lo que hace él en Spirit es inventar un personaje, un periodista que es dado por muerto, y el tipo con un mínimo antifaz se dedica a combatir el crimen. Spirit es una historieta, yo me atrevería a decir, simple. Es muy entretenida, tiene unos recursos humorísticos que se sostienen 50 años más tarde, pero si es destacable por algo es por el dibujo de Eisner. O sea, Eisner es un narrador sin igual. El tipo, lo que es la secuencia de la secuencia de las páginas, lo que es la narrativa de viñeta a viñeta. O sea, como dibujante estás hablando. Como dibujante, cuando yo me refiero a narrativa, me refiero a la narrativa visual. Está visual.
el tipo narra de tal manera entre viñeta y viñeta que sentís el fluir de los personajes, o sea, los ves moverse. A ese respecto, el propio Eisner en la década del 80 editó 2 manuales de dibujo, uno se llama incluso el dibujo secuencial, que son considerados como obras de referencia imperdibles. Pero Eisner, yo calculo que su prestigio se hace un antes y un después, cuando en 1978, ya bastante convencido que la historieta era un lenguaje mucho mayor que las historias para niños o jóvenes de formato simple, piña, patada y porrazo, se aboca completamente a la novela gráfica. En el 78 publica Contrato con Dios, que es una novela gráfica que yo diría también deberíamos traer algún día, que quiebra incluso con todo lo que había hecho antes, pero quiebra con el contexto. O sea que ahí él, digamos, abandona toda la... abandona las aventuras, abandona las aventuras, abandona los golpes, o sea, se aboca a historias minimalistas de gente, lisa y llanamente. Y es, para mí, una de sus obras maestras, El Edificio, que la publica casi 10 años después, la publica en 1987, casi 10 años después de haber quebrado la cintura a mitad de la cancha y haberse dirigido para novelas gráficas pensadas pura y exclusivamente para adultos. Una pregunta, él, digamos, su prestigio como maestro de maestros, ¿viene dado por esta segunda mitad de su carrera o viene dado más por la primera mitad? Cuando hace El Quiebre ya era considerado uno de los mejores dibujantes que podías pedir y Espíritu un personaje mítico. Aparte, supongo yo que es difícil que haya un gran dibujante que encima sea guionista. Es muy difícil, son contados con los dedos de una mano, te diría. Hugo Pratt es el primero que me viene a la mente, que es las dos cosas. Porque, por ejemplo, Frank Miller es un gran guionista y un dibujante correcto. Pocos son los tipos que pueden las dos cosas en un nivel que vos decís no tiene igual. Claro. Cuando publica el Edificio, vamos a centrarnos en la obra que trajimos hoy, El Edificio es la reflexión de Eisner sobre el pasar del tiempo, básicamente. Y el pasar del tiempo reflejado no tanto en las personas, sino en las estructuras, porque los edificios también envejecen y eventualmente mueren, o sea, son demolidos, y dan paso a una nueva estructura. A ese respecto, en el prólogo de esta preciosa edición de Norma que yo tengo, dice el propio Eisner: tras muchos años de vivir en una gran ciudad, él era neoyorquino a muerte, se desarrolla gradualmente un sentido del prodigio, porque mucho de lo que en él ocurre permanece inexplicado y parece mágico. Cuando crecía la turbulencia de la vida de la ciudad, bastaba un poco de atención para verse envuelto con el tumulto de los cambios que ocurrían con gran rapidez. Había poco tiempo para reflexionar sobre el rápido relevo de la gente y los edificios. Era algo que daba por hecho. A medida que crecí y acumulé recuerdos, creció mi afición por la desaparición de la gente y los hechos memorables. Especialmente inquietante para mí era el insensible derribo de edificios. De alguna manera, sentía que tenían una especie de alma. Sé que estas estructuras pegadas con risas y teñidas con lágrimas son más que edificios sin vida. No puede ser que, habiendo sido parte de la vida, no absorban de alguna forma la radiación de la interacción humana. Y me pregunto lo que queda cuando un edificio es derribado. Y lo que queda para Eisner son los fantasmas de 4 personas. Los espíritus, digamos. 4 personas que están unidas muy cercanamente a un edificio que es demolido. ¿Qué queda en el nuevo? ¿Qué queda el alma del viejo edificio en el nuevo? Son estos 4 espíritus, que son 4 personas que por distintos motivos vivieron a la sombra del viejo edificio. Que básicamente estos personajes son Monroe Mensch, Gilda Green, Antonio Tonati y P.J. Hammond. Monroe Mensch es un zapatero que totalmente vive por la de él. No se mete en problemas ajenos, no escucha las conversaciones privadas, él se dedica a calzar los pies de la gente y nada más. Y un día frente al edificio... en su vida normal. Un día frente al edificio que nos ocupa, hay un tiroteo y una bala perdida mata a un niño delante de él a medio metro porque él no atina a moverse y sacar al niño de la balacera. Y Mensch se hace un quiebre terrible. A partir de ahí dedica su vida para tratar de salvar a un niño y no lo logra nunca. Parecen los relatos de los fracasos de Ritchie que veníamos comentando hace un rato. Sí. Él no importa lo que haga, inclusive presencia la muerte de algún otro niño más, no importa lo que haga, queda condenado a nunca poder salvar un niño. Gilda Green es una mujer hermosísima que sin embargo se enamora de un poeta,
todos caladaban que se enamoraba con el empresario, con el futbolista, y se enamora de un poeta muerto de hambre que jamás publicó una poesía. Entonces, en determinado momento, ella se casa con un dentista. Se siguen viendo, almuerzan juntos frente al edificio todos los miércoles. Pero es un amor que nunca se llega a concretar de la manera como ellos quieren. Por tanto, eventualmente, cuando ella muere, el poeta queda todos los miércoles, va a comer solo al edificio. Antonio Tonati es un músico que desde niño muestra un gran talento. Terminan condenándolo a tocar el violín porque no le pueden comprar un piano, porque viene de un entorno muy pobre. Y además, en determinado momento, un maestro le dice que lo de él no llega a tener la erudición suficiente para tocar a nivel de los grandes maestros, que sí, que conmueve, pero que no tiene la técnica. Entonces termina tocando en fiestas familiares, funerales, hasta que termina muriendo en la pobreza y la ignominia más total. Él, sin embargo, antes de morir, en la vejez, toca el violín frente a ese edificio. Y su música logra algo raro. Porque cuando va un hombre a una entrevista de trabajo y llega todo apocado y doblado, lo escucha tocar y se levanta, cobra coraje y va a la entrevista con otro perfil y otra manera. Acá usted querido oyente, no lo ve, pero le estoy mostrando a Pablo la página, para además que vea cómo lo resuelve Will Eisner en 3 viñetas. Cómo ese hombre que no puede caminar, con la magia del violín se levanta. Bueno, a la gente incluso a la que le toca para la pareja de amantes del poeta y Hilda, están en un costado, nunca hablan entre ellos los personajes. Y el último personaje, P.J. Hammond, es el más trágico y a su vez el más siniestro. Es el dueño de un gran imperio inmobiliario que se arruina tratando de comprar el edificio viejo, que eventualmente cuando lo logra comprar el edificio está tan demolido, tan destruido, que se consume su fortuna manteniéndolo, y lo único que se termina suicidando cuando el edificio lo van a demoler para construir el nuevo. En honor a él, el edificio nuevo se llama The Hammond, y tiene lo único que conserva del viejo es una especie de viga en el frente con el nombre. Bueno, estos 4 personajes, voy a hacer algo que vos siempre pedís, voy a contar toda la historia. Sí, porque digo, hasta ahora es la historia de ellos. Esto es todo el libro. No como espíritu. Esto es todo el libro. Por eso yo lo que veo que el libro es... El libro se construye de las vidas de los 4 personajes. Son 4 historias de vida de ellos. 4 historias de vida, todas marcadas por la tragedia. Sí, claro. Porque, no se confunda, querido oyente, esto es un dramón. No da lugar a equívocos. ¿Y dónde viene la parte, digamos, más dramática? El remate, la parte más emotiva. La parte más emotiva, la parte que a mí me conmovió. La parte que a mí me conmovió es cómo estos 4 personajes, ya espíritus pegados al edificio nuevo, se redimen, digamos. En determinado momento, el edificio nuevo es un rascacielos todo de cristal, y hay un limpiavidrios trabajando. Y de pronto, accidente. Se rompe el cordón que lo sostiene al limpiavidrios y cae primero que nada el balde sobre un niño. Pero el niño es corrido en el medio del aire porque Mensch, el espíritu de Mensch, logra sacarlo antes de que caiga, antes de que reciba el impacto del balde. Eso llama la atención del poeta, que ha estado todos los miércoles ahí y logra ver a Hilda una vez más. Hilda está ahí, la logra ver, y cuando corre a abrazarla, saca del camino del lampazo que está cayendo a otra persona. O sea, logra ver por última vez a su gran amor, que él no logra ni despedirse. Porque ella muere y él se entera mucho después por el marido de la otra. Ahí cae limpia cristales. Él la ve ahí. La logra ver. Y cuando corre hacia ella, corre un tipo accidentalmente, pero salva una vida gracias a que la ve. Cuando cae... ¿Pero ella no había muerto? Sí, él ve el espíritu. Ah, él ve el espíritu de ella. Él es el único que ve a uno de los fantasmas. Bien. Bueno, él ve el espíritu. Sí, cuando cae limpiacristales, limpiacristales cae encima de la viga esa, que la única viga se conserva del edificio anterior que dice Hammond Building, y de abajo gritan, ¿cómo es que esa viga lo sostiene? Y es que está el espíritu de P.J. Hammond aguantando la viga con el peso del limpiacristales encima. El pobre hombre ese que está golpeado se desliza y logra quedar agarrado con los dedos a duras penas del borde. Pero los bomberos demoran, pero él no se suelta, porque aparece Tonati con el violín y le infunde fuerzas con música. Cualquiera de los personajes que aparecen redimiéndose al final, que además ahí Eisner hace algo que visualmente es increíble. Hasta ese momento toda la historia está construida por páginas de muchas viñetas. Cada página tiene 7, 8, 9 viñetas. Bicuadros abigarrados, mucho detalle. Cuando llegamos al final, no pone más de 1 o 2 viñetas por página, o 3. Grandes viñetas que exacto. ocupan la página. Hace un quiebre desde lo visual,
que también logra conmover. O sea, a ese nivel de artista estamos hablando. Un tipo que no solo tiene una historia y conoce muy claro los golpes que tiene que dar para conmover al lector, sino que además tiene muy claro desde lo visual cómo llega a impactar. Sí, tiene que ver con esa redención, digo, es luminosa. Es muy luminosa.